Benvidos a este primeiro Festival Máxico da Mariña. Eu son o mestre de ceremonias do festival que se vai a facer neste momento, e o meu traballo é ir dándolle entrada a distintos magos de distintos lugares facendo diferentes magias. Teño o placer de presentarvos o primeiro mago desta noite, un mago que eu coñezo desde que era así de pequeniño. Coñezo como se o parera, Eso sí, desde moi perto, e como se fai nestes casos, ímolo recibir con un forte aplauso. O seu nome, o mago Antón. Hola. Buenas noches. Que se pode facer para comenzar así coa maxia? A maxia do desexo é a mellor maxia de todas as maxias. E máis que chiscar os dedos, en ese preciso momento vai aparecer un billete de 5 euros na man de todos e de todas. De todos e todas que teñan 5 euros. Así que, por favor, é un pouco para ir vendo o grado de participación que imos ter ao longo desta tarde-noite, así que, por favor, quen teña 5 euros que vos deixe ver. Hai un par de anos, 3 anos quizás, tería 50. Agora, chegame con 5. A ver, aí vexo 5, algún máis. Vamos a ver, para animarse, irse animando, sin medo. Empezan a gustar xa todo isto, Moi ben, aí vexo 5 euros, aí vexo... Xa está. Un momentito. Move o máis. Perfecto, achégate. Vai decir un aplauso. Como é o teu nome? Marcos. Se houbera que definir a maxia, eu definiría desta maneira. Marcos prestoume 5 euros e o meu traballo é na punta dos dedos facer o que hai que facer nestes casos. Sin tocar absolutamente nada, mangas, ni nada parecido, Marcos sigue aí, verdad? Os 5 euros siguen aquí, pero a maxia fai posible transformalos en 10 euros. Claro, que isto, ao fin e ao cabo, outro día fixeron metal, se aplaudiron, non é necesario. Non é. Quero aclarar unha cousa. Por definir a maxia. A maxia non é transformar 5 euros en 10 euros. O matiz é que os 10 euros son teus. Moitas gracias. Preciso un billete de 50 euros. Non vou deixar para o próximo ano porque dicen que as cousas non vou a seguir falando. En calquer caso, un festival de maxia como este, Festival Máxico na Mariña, que pretende traer a diferentes magos para que coñezades un poquinho como fan, non? Porque todos temos de alguma maneira un estilo diferente. Este é un mago que ides ver a continuación, que naceu en Alemanha e un día, non sei de que maneira, apareceu en Galicia. E a maxia deste país transformouno precisamente en un mago. Increíble. E a maxia que sendo alemán fala galego, que iso tamén ten a súa maxia. Así que ímolo recibir con un forte aplauso. Con todos vos, esta noite, e aquí, que eso sí, aquí, neste primeiro Festival da Mariña, o mago Norberto.
necesito alguien que quiere participar, pero como eu sou un cabaleiro, vou empezar con unha moza. Tenemos moita máis intencións, por exemplo. Le vamos a recibir con forte aplauso por Sofía, mira Sofía, quero que examinas o pano vermelho, collelo. Mira se hai unha pulsa ou algo dentro, algo secreto. É un pano vermelho, verdade? Entendes o meu galego? Galego alemán. Sigue. Mira, conoces a personaxe aquí? O rei de España. Ai, vale, déxalo. Vale, está todo ben, non? Porque agora, Sofía de chamas, non? Sofía, agora necesitamos moita ilusión. Porque este pano será agora unha caixa forte dun banco. E Sofía non será só Sofía, non, Sofía, unha directora dun banco moi importante de Galicia. Imos a ver. Deixamos aí a caixa forte, os cartos, o dinheiro, deixamos aquí, ben dentro, e ademais, nosa directora, a Sofía, a directora do banco, sempre ten o control, non deixes ver, da caixa forte, pero se paso o mago Roberto, aquí como de noso, se guarda, e todo é posible. Outro caixa forte, por exemplo esa. Deixamos aí, non hai nada dentro, seguro? Quero examinar outra vez? Non, vale, ten moita confianza en os magos, Vale. Deixamos isto aquí, a moeda, e agora... Mira este, non me cree. Mira, se le digo aquí está a moeda, non? Verdade? Vale, deixamos a moeda aí, en baixo. Vale, e deixamos aí. Ademais, a nosa directora, Sofía, sempre ten o control da caixa forte. Pero xa sabes, Sofía, necesitamos un tombo máis a lo ves. Guapa, ya te... Pero lo mal sería que cando deixo algo na conta que tal máis que carto, non? É barato, non? Pero non é así. Pero aquí no banco de, por exemplo, de Sofía, xa tenemos algo muy persoas que queren participar. E agora pode venir, pero necesitamos dúas persoas. Con fuerte aplauso. Ponte aí, por favor. No, aquí está. A moza, ven. Como le chama a ti? Lucía e ti? Miguel, vale, Lucía e Miguel. Ben, Lucía, imos a facer un xogo. Esta das cartas primeiro, como queiras. Ponme aí 11 cartas, unha tras outra, unha tras outra. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miguel, tú guardas la baralla. O xogo que vos vou enseñar solo funciona con 11 cartas. Lucía, non? Vale, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non me dices, 11, non? Oye, son cartas bellas, tú tranquilo. Puede ser que una estaba picada. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, no pasa nada. Dame una. El 10 y 1 igual a 11, ¿no? Porque os xogo que os vou a enseñar solo funciona con 11 cartas, non con 10 e con 1. Vale, tu eres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 cartas. Yo no tengo la culpa, él. Vale, tú tranquilo. Si tengo 15 cartas, si te voy a devolver 1, 2, 3, 4. Entonces 15 menos 4 igual a 11, ¿no? Tienes vos, por Dios. Porque el xogo que os quiero enseñar es solo funciona con 11 cartas. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No puede ser. Pasete conmigo, tío. Vaya, una. Es y 1 igual a... Ahora, esto que me ha ayudado a ver para esto. Vale, hemos repetido el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, dame una. Yo no sé. Vale, no, una a una a mí nada más. Una a mí nada más para que todo el público lo vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo no puedo hacer nada en contra, hombre. Eso es el tío. Falta un mamá. Yo no quiero usar la contra, hombre, tío. A una. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Estamos listos. Dime un sitio, stop cuando ti quedo. ¿Sabes inglés? No, solo dices stop y ya está. ¿Vale? Vale. Mira, la carta que tienes aquí. La carta esa, enséñala también al público. ¿Está? Sí. Muy bien. No olvides tu carta, Miguel, si no tengo yo un gran problema, ¿vale? Ven, voy a ver. Miguel, ya mezclaste la paraya, ¿no? Vale, mételo otra vez para el pen, ¿eh? Mételo bien, porque yo soy un mago. O sea, ¿está bien? No, vale, listo. Ya mezclaste 2 veces a paraya, ¿eh? Pon la paraya en tu mano. Yo voy a intentar averiguar qué posición está la carta. ¡Oh! Ya lo tengo. 21. Ah, no, 21. Voy a cogerlo ahí y visiblemente lo voy a tirar aquí, ¿lo ves? ¿No?
animais que hai que cuidalos moito e todo isto está moi cuidado, pero está dormido. Non hai problema. E teño unha baralla e non unha pequena primeiro xogo que vou facer moi sinxelo e que consiste que eu non o fago, este xogo non o fago eu, vai o facer, chamase Herminia. Entón é curioso porque acabo de estrear a baralla e o que vou facer é remexela ben, así, moi clariño, así. E este xogo só poden participar. Hai alguén que aquí na sala que se chame Darío? Hai un Darío por aí? Tú eres, chamaste Darío? Tens que ter 7 anos, senón non... Sí, outro Darío que teña 7 por aí? Bueno, tamén. E de onde eres? De Vigo. Bueno, a ver, Darío, mira, hacemos unha... Encanta chamaxa, non?
por eso sabía que... Hoxe deitei e dixen, alguén que se chame Darío que lle encanta Maxia, entón vou facer un xogo a Darío, vale? Entón decimos algo, vale? Veña Darío, colle unha carta calquera, colle unha por aí, veña. E agora, enseñalle a todo mundo a carta, ninguén faga ningún comentario sobre a carta para que non me entere, para que non se entere Herminia, e ponlle unha marca, Darío, vais a poñer o teu nome ben grande por aquí, na cara da carta. Moi importante, Darío. Está? Atención, porque Darío colle unha carta dunha baralla que acabo de estrear. Herminia ainda está aí medio semidesperta, a ver, por aí. Recorda esa carta, verdad? Recordaste ben. Sí, entonces, hai unha cousa, Darío, sabes que pasa? Que é moi importante remexer ben a baralla, así. Pero claro, se a remexo dicen así calquera, pero é moi importante que ti o fagas. Con cuidadinho, Chamas Herminia. Herminia! Herminia! Ai! Sí, botón. Mira. Aquí temos Herminia, vale? E agora, moita atención. Mira, deixame un momentiño. Darío, as cartas remexiches ben, non? Está asinada. Sí, mira, moi claro. Vou deixar que é unha cesta, así. Vale, está aí todo ben. E agora, vamos meter a Herminia así por aquí, así moi claro, vai. Vamos listeando a carta que asinache. Mira, sí. Deixo por aquí así. E agora concentración. Estás concentrado? A ver, temos que decir que colla a carta. Veña, vamos arriba. Arriba. Tua carta, sí. Recordas que carta era a tua carta? Sí, recórdala ben, non? Mira aquí. A ver. Aí. Guau! Darío, 3 de copas. Aí está la banda. Bueno, pensámoslo para outro día. Moi ben, fantástico. Además, non podía faltar un mago de León. Así que, moita atención. É un amigo, por enriba de todo, pero un mago fantástico. El, cando se enterou de que en Galicia se fan festivais que se va a facer este en concreto, dixo, Antón, quero estar aquí. Pois, conseguido. Directamente, dende León, con todos vos, o mago Tomi.
cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí puedo leer. Se me acabó el gallego. Me da rabia que un mago alemán hable mejor gallego que yo. Yo me presento a Antón es amigo mío desde hace 30 y tantos años. Soy de León, pero que sepáis que tengo sangre gallega. Mi padre era de Orense, ¿eh? La pena es que en el idioma ahí estoy. Por decir que es un placer inmenso para mí estar con todos vosotros, compartir escenario con esta gente tan estupenda. Y antes de continuar, antes de hacer realidad el deseo de uno de vosotros, voy a hacer lo único serio que vais a ver en toda la actuación, en todo el festival. Una predicción, os estaría bien de atrás. Por ejemplo, el caballero de bigote. Ay, perdón, señora. Es la luz, pues una mujer. Vale, por ahí. Señora o señorita. ¿Cómo es su nombre? No tiene que cantarse, desde el asiento mismo. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Me encanta. ¿De dónde es Cristina? De aquí, del teatro. Vale. Una bolsa, dentro de esta bolsa tengo la fotografía. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Vale, guay. Dentro de esta bolsa tengo una fotografía de un personaje famosísimo. Es un personaje que conocemos todos. Por supuesto, Cristina, no hemos quedado de acuerdo, en absoluto. No te he dicho yo, tú que no me conoces o tal. Entonces me gustaría, Cristina, que pienses en un personaje, pero fijaros que le estoy limitando la elección a millones y millones de personajes, lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser un artista, no sé, un cantante, actor, deportista, lo que tú quieras. Cristina, piensa en ese personaje ahora. ¿Lo tienes, Cristina? ¿Verdad? Una fotografía, Cristina y yo, que no nos conocemos de nadie, y alguien famosísimo aquí dentro. En voz muy alta, Cristina, ¿en quién habías pensado? En Nadal. ¿Nadal? ¿Papá Noel? ¿Ah? Voy a lucirme yo aquí de mi idioma. Rafa Nadal. Bueno, Rafael Nadal, le conocéis todos, es un tenista mallorquín muy bueno, de los mejores del mundo. Fijaros, yo no sabía que vendría hoy aquí Cristina, de hecho no la conocía, mucho menos podría imaginarme que iba a pensar en Rafa Nadal. Dije que tenía alguien famosísimo. Cris, vas a flipar, querida, y es precisamente Rafa Nadal. Ahora mismo estás diciendo, qué puñetero, ¿por qué no le diría Eto? Oye, lo hubiese adivinado igual. Niños, niñas y marines. Ok. Ya cabía visto en el principio, ¿eh? Por ejemplo, yo la señorita, me dejó un adulto. Tenemos igual que mi hermana Berta. Tony, el aplauso muchísimo para ella. Bueno, Tony me dijiste. Bueno, Tony me dijo que aquí es mala. ¿Está la magia? Sí, está guapísima. Pero tienes un traje de maga. A ver, yo me habré
¿Alguien más, dándome a mí, hizo el servicio militar? ¿Os acordáis? ¿La mili? Yo no lo hice. El único de todos de los 3.000 y pico que se fueron. Ponerse firmes, niños, que los países los talones juntos, la barriga alta, los dedos, de los niños pegado a la costura del pantalón, ahí está. El público es eso que hay ahí con cabezas. What you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get, and I bet that you are a little bit inside you. If you feel all the damn honey, I can write it. I got a girl, another minute, some call Whitney, some call Jen. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the bed in your home. I got a girl right here, I got a girl right there, and now I got a girlfriend everywhere.
pants, I got a girl in Rome. I even got a girl in the fantasy dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the fantasy dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. And I got a girlfriend everywhere. And I got a girlfriend everywhere. Six, 7, 8, 19. We take her on a trip, put you on come in. With a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get, and what you get your heart. A little bit excited. You don't want to learn from rock and ride. I got a girl, world, my husband with it. Some call women, some call Jen. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl in the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there, and I got a girlfriend everywhere. You and me, right away from me, right away from me. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in the moon, I got a girl on Mars. I got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. Mago Tommy. Ya estuvo mi niño por aquí, así. Perfecto. Desde aquí, bueno, este é un clásico, non? Sabes o que son os clásicos, os que teñen muitísimos anos, en fin. Eu empecé xa fai 40 anos. E teño un clásico. Desde aquí, son capaz de adivinar o número de serie de calquer billete de calquer espectador se o billete é de 10 euros. Non te fuches ainda, non? Home, xa que non te fuches, ven por a copa, e te un aplauso. Tenho a sensación do déjà vu, non? Desto que xa tivemos antes xuntos, non? Como era o teu nome? Sí, eres o mismo, sí, xa estaba eu. Marcos, sí, sona. Marcos, teño sensación de que tes un billete de 10 euros, non? Podes deixarlo, Marcos.
sigue sendo teu, Marcos? Teño eu, pero de... E diredes, bueno, e de que vai este show? Bueno, vai, en realidad vai a ir. Teño aquí algo para ti. De aí ven un clásico, non? Marcos, Marquinhos, estou aquí, no pasa nada. Mira, vamos a poner un poquillo así por aquí, así mellor. Mira, perdiche o dereito a decir, mira, non. E vouche explicar como funciona este trebello, Marcos. Mira, teño aquí tamén todos os trebellos que teño que ter para facer o xogo, vale? Entón, vou por ali, que vas a estar mellor. E é moi sinxelo. Sabes de que vai? Pois vai de que teño unha piña, estamos na época, non? Imagínate que a piña é a túa cabeza, Marcos. E vou a poñer no furado de arriba, así aquí arriba, mira. Vas. De acordo? E tamén temos un pepino, imagínate, non te imagines nada, Marcos, e vou poñer no furado de abaixo. É increíble porque a coitela está arriba. Vou dar con toda a forza e veredes que a piña queda onde está e o calabacín parte en dous pedazos. Toca, e verás que como está aí. Manca, non? A de 3. Nunca entendí por que funciona, pero funciona. A de 3, Repito, a piña queda onde está, calabacín, parte. Vai. 1, 2... Ai, espera. Deixa, gracias. Non te preocupes, Marcos. Veña, mete a cabeza. Non pasa nada. Home, repito, este é un clásico. O día que pase algo deixa de ser un clásico. Así que pasa nada. Home, claro, non a vou meter eu. Ten que ser por aquí, si non. Claro, que queres meter, si non? María le leva que confíes. Espera. Ahora sí, ven. Empuxa, Marcos. Bueno, espera un momentinho. Non te preocupes, que está todo controlado. Non se pode, non a pode meter. Bueno, Marcos está contento. Marcos, como levo tantos anos, isto xa sucedeu. E o día que me sucedeu non puiden facer o xogo. Por lo tanto, pensei como resolver o problema. Teño resolto, Marcos. Sabes como? Reláxate. Vouche poñer a cabeza máis pequena, non te importa? Reláxate. Atención, vai. Ríe tamén. Vai. 3, 1, 2, 3. Que tal, Marcos? Vai, perfecto. Marche, vale. Veña. No, outra vez non, xa. Muy bien, Marcos, muy bien. Van aquí, a outra man, vais a cabeza que despois vais a de todo. E agora, moita atención. Para darlle máis dramatismo, vou no facer sin ver. Atención! 1, 2, yes! Oye, Marcos, otra vez a meter, non quitar, así tamén o facía. Vamos a las manos. Vai, ahora, vai, pero te vas a enterar. Vai, a de 3, 1, 2, 3, no me quites, Marcos. Con la cabeza, peñote, tranquilo, cuidado con mediante, vai, 1, 2, 3, tranquilo, vai, di conmigo as palabras mágicas, que cales son, a ver, repite conmigo, Padre Nuestro. Vai, perdón, por si acaso. Sí, con bromas, pero... Perdón, está
estás mandando un WhatsApp, non? Mandando un WhatsApp, tan concentrado aí. Vai, baixa. Esa antes non pasaba. Vale, 3, 1, 2, yas! Tranquilo. 3! Marcos, ¿qué quieres llevar a alguien tirado para casa? Marcos, pon las orejas, Marcos. Reláxate. Ah, perdón, que me esquecí lo más importante. A ver, Marcos, seguido, ¡seguido! Sempre se esquecen dos 10 euros. A ver, Marcos, queres 10 euros, non? No, que a 5. Non, son 10 teus. Non, xa, pero son menos en 10, son teus, pero as cousas non son como empezan, sino como acaban. Mira, doblo pola mitad, logo pola mitad da mitad, logo sigo doblando, logo doblo máis, e o desdoblar cambian de color. E o máis importante, Marcos, obviamente, é que cambian de valor. Son 20 euros. Son moitos anos os que levo traballando, pero unha das cousas fantásticas que se produciron ao longo da miña vida foi ir atopando polo camiño xentes que eu vin fai muitísimos anos que tiñan moita paixón pola maxia e siguen a tendo. Son os que chamamos naquele momento, eran aficionados. Aquí temos un con 7 anos, 8 anos, é Darío. Darío, un aficionado aquí a maxia. Sí, eu sei, non, porque vamos a vermoslo todo. Pois, fai moitos anos, como 20 anos, atopei a un mago do Mamín, tíamos a mesma afición, e foi fantástico ver como foi medrando artísticamente. De verdad, é un placer para min ter esta noite aquí o mago que vos vou a presentar. Ímolo recibir con un forte aplauso. Vende un teño de rei, o seu nome, David Méndez.
creo que hai algo de micro, bueno, vou gritar todo o que poida. Necesito axuda de alguén de vos, veña, que levanten a mão. Bueno, os que levantan a mão aquí nunca salen, Bueno, a ver, vou a convertir alguén de vos en mago, entonces, a ver, teño que ver caras de magos, teño que ver caras de magos, entonces, a ver, teño por aquí moitas caras de magos, claro, toma, a ver, por aquí tamén temos moitas caras de magos, todo correcto, todo bien, todo por aquí, todo correcto. A ver, ¿alguien quiere ser mago? ¿Cómo te llamas? Suso, tenemos aquí una pregunta para Suso. A ver, Suso, si quieres ir arriba al escenario, convertimos en mago, no importa, no importa. Suso, no te toques, Suso, espera muy rápido, Suso, vente. Un aplauso para Suso, venga, venga. ¿Cómo te llamas? Andrea, dice Andrea, yo quiero salir. Andrea, vete por ahí. Andrea, vou a contar hasta 5 e vou te facer desaparecer, Andrea. Mira, Andrea, É a primeira vez que sales, Andrea? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, pues hay que salir un pouco máis, Andrea? ¿Verdad? Entonces, Andrea, sabes lo que necesita un mago para estar aquí? Necesitan unha varita mágica, Entonces tenemos por aí unha varita mágica que está por aí muy atenta. A ver, tenemos por aí unha varita. Vamos quitar ahí está, aquí tenemos una varita. Vamos quitar los reverb, porque si no parecemos a panorama, Está abaixo de todo. Bueno, a ver, aquí tenemos una varita. Entonces, ¿sabes cuáles son las palabras mágicas? Bueno, ¿sabes para qué se pone una varita? Sí. ¿Para qué? Para hacer magia. ¿Qué se puede hacer magia? Puedes hacer aparecer y desaparecer las cosas, ¿verdad? Entonces, venga, oye esa varita y ahora tengo aquí una cosa que tengo por aquí escondida, exactamente por aquí. Aquí la tenemos, ¿Sabes lo que es esto? Vamos a ver lo que esconde este cubo. A ver, mirad, A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Nada ni nada. Aparentemente no tiene nada. Pero ahora, siguiendo las palabras mágicas y das de cabalita, puedes ver lo que aparece dentro de este cubo. Las palabras mágicas son: ¿llamabaste? Yo soy Andrea, yo tengo el poder. ¿Puedes ver, Andrea? ¿Ves para aquí? Y te pegas tu propio poder. Acércate. Andrea, tengo poder. Venga, dale. Andrea, un poco más de espíritu tampoco puede ser. Dale, rápido, venga. Ahora sí, gracias a esta varita mágica, ya ves qué pasa, Mirad. ¿Sí? ¿Qué hay? Nada. Pero bueno, qué ilusión, ¿verdad, Andrea? Mira, esa varita es demasiado pequeña. Necesitamos una varita. Venga, ahí va. Ahora sí, Andrea, creo que esa varita. Venga, acércate, que ahora sí. Esa varita tú, para darle más emoción, Andrea, venga, dale. Y ahora sí, Andrea, mira, ahora gracias al poder de todas las varitas. Una, dos, así es. ¿Ya? Bueno, Andrea, sabes que hay esto que necesitas un poco máis de espírito, Bueno, non importa, temos unha... Quizás a varita seña un poquinho pequena de máis. Temos unha varita máis? Andrea, pones aí? E ahora como... Ai, ahora sí, fantástico, entero, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay? Bueno, Andrea, ¿estás prisa? Bueno, aquí hay una cosa. Quizás a varita sigue siendo demasiado pequeña, non vos preocupéis, Temos unha varita máis? Aí está, Andrea, veña. Oye. Ahora. Ay, ahora sí, notamos ahora, Andrea, ¿verdad? Entonces aquí, mira, ya se empieza a mover, mira, mira. Andrea, creo que sigue siendo pequeño, pero no te preocupes, Andrea, tenemos una varita máis. Ay, Andrea, ven, espera.
segunda vez así. Una, dúas, xas. Ahora ya cambio de para final, xa está, aí. Andrea, podemos continuar esta mañana, Moito poder, non sei o que se non vos preocupedes, a varita sigue sendo pequena, temos unha varita máis. Bueno, piensa el pequeño, dai, teño poder. Ahora sí, ahora xa non lo veis a Dios. Ahora sí, Andrea. Ya. ¿Queréis ver magia? Bueno, no me importa, creo que sigue siendo pequeña, pero no te preocupes, Andrea. ¿Sabes por qué? Porque creo que tenemos una varita todavía más grande, Venga, Andrea, tengo poder, adiante. Andrea, bueno, este é un pato moi mágico, Este é o quinto pato que teño. Sabes como se chama? Non, mira. Este é o quinto. Primeiro chamei en pata, o segundo peta. Terceiro pita. Bueno, aí vas te levar de agasallo este pato, non me meto. O sea, te levas e pasas un fin de ano con él. Vale? Como a plaza para mirar. Bueno, sí, se puede familiar, Ahora llegará a casa y dirá, ¿de dónde va la paja con un pato? ¿De cómo va a haber un mago? Bueno, no te preocupes, Andrea, de la misma manera capaz y te tenga que desaparecer. Entonces, me ha venido de forma y voy a dar un aplauso fuerte. Bueno, entonces pone por aquí, hay varias fórmulas de hacerlo desaparecer. ¿Cómo consigo esto? Bueno, usando unas palabras mágicas que se usaban hace moitos anos, incluso xa non sei se funciona. Atención. Un modo hacer o un modo intentar, Vai. Atención, exactamente 4 nenos. A ver, ¿cómo te llamas? Ainara. Darío, ¿querés venir conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo?
ese nombre, claro, es que ponte de P, ¿cómo te llamas? Daniela, puedes venir por aquí también. Y... ¿cómo te llamas? Miguel, bueno. 1, 2, 3, 4, y hemos llegado a un aplauso fuerte, venga, que lo vamos a hacer. Digo para que un poquinho máis. Bueno, a ver, rápido. Gaisca, Daniela, Miguel y Darío. Entonces, Darío. Entonces, Gaisca, para ti tengo una silla muy especial, ¿sabes cuál es? Vente por aquí conmigo, mantenemos ahí. Mira, tengo una silla que es muy cómoda, que está aquí. Ahí, toma asiento, Gaisca. Bueno, es una silla de Ikea, como puedes ver, ¿eh? ¿Llamaste? Darío, tengo una silla muy especial para ti. Quiero que tomes asiento, está exactamente ahí. Bueno, está un poquillo más aquí, pero bueno, aquí estamos. ¿Llamaste? Mira, tengo una silla muy especial para ti, Daniel, toma asiento aquí. ¿Vale? El último, Miguel, mira, Miguel, por aquí. Y vas a ponerte exactamente aquí, así ya está aquí. Toma asiento, ¿vale? Bueno, aunque sabéis que hay aquí a vuestra misión. A vuestra misión aquí es controlar o espacio aéreo. ¿Sabéis lo que é isto? Bueno, o que tenéis que facer é controlar que non entre nadie por aí, que non entre nadie por aí, que non entre nadie por detrás e que tampouco entre nadie por diante, vale? Entón, vos podedes mirar para onde quedan que irades, pero non vos podedes mover, vale? Entón, vamos a facer unha prova. A ver, mirade para diante. Mirade para dereita. Bueno, esta zona quizás necesite un poco, a ver, mirar para la derecha. A ver, miramos para la izquierda. Y ahora para atrás. Y ahora para allá. Bueno, eso está todo muy bien. Bueno, sabedes por que vos aquí, cando eu tiña máis ou menos vos edad, vos daban moito magia. E unha das cousas que máis me gusta dos magos, sabedes cal é? A capacidad que teñen de aparecer e desaparecer. Bueno, eso entre outras moitas cosas. Pero hai unha capacidad que é a capacidad de levitar e flotar. Prestadlle moita atención porque todo vai ocurrir aquí moi cerca de vos e non vos podedes mover, non se podedes mirar onde cae. Prestadlle moita atención, vale? Atención. That's
Bueno, pois todo ten un principio e todo ten un fin. O espectáculo chegou ao remate. Un momentito. Antes de nada, obviamente, os agradecementos. Grazas a Pomba do Arco, a asociación, porque fixo a maxia para que hoxe estivermos aquí. Sí, un aplauso para todos. Pensando como despedir todo isto, por iso unha idea. Teño aquí algo que me gustaría compartir con todos vos. Vamos a ver. Teño aquí unha botella, para que estamos en festas, non? En realidade, todo hai que decirlo. En realidade, teño varias botellas, todas diferentes, como veredes, pero o que estaría moi ben é que ti mesmo, que estás aí, sí, ti mesmo, me digas alto cando queiras pelexir unha botella, de acordo? Aí, que acabas de elixir, vos aló, que é iso? Non é xandón, moi ben, exixes moi ben. Se fora un poquinho despois, sería esta outra. Non vale. Vamos a brincar a folla, claro, sobre a folla, e vou me quedar solo coa folla, porque o que non me interesa é o globo. Porque me quedo coa folla? Pois para facer aparecer a botella do Moixandón. Polo presente, polo futuro, pola maxia, felices festas. Fortes aplausos directamente dende Alemania, pasando por Pontecaldelas, Mago Norberto. Claro, non podía ser de outra maneira, dentro dun ano.